los cuales la CONTIUCAP está resistiendo. ¿Cuál ha sido, digamos, la transición hacia este nuevo gobierno transitorio? Si han cambiado las políticas o al contrario se han acelerado, etcétera. Bueno, gracias, Marc. La situación no ha cambiado en absoluto. Esto es de conocimiento público. Diría más bien que en algunos aspectos vemos una profundización de estos modelos económicos que tienen su base en el extractivismo. Se han estado aprobando normativas que siguen favoreciendo al agronegocio, especialmente en la región oriental de nuestro país, los departamentos de Santa Cruz, de Beni, que prácticamente se están viendo seriamente afectados, ¿no?, en temas de tala indiscriminada de nuestros bosques. Se ha ido de alguna manera intentando disimular, diría, ¿no?, de que en el gobierno de transición no se iban a dar cobertura a estos proyectos extractivistas. Me refiero a las hidroeléctricas, por ejemplo, en la cuenca del Río Grande, el complejo hidroeléctrico Rositas. Lo intentaron en su momento, pero hubo un resurgir bastante fuerte de los pueblos indígenas, campesinos, sobre todo en resistencia, los hermanos guaraníes y la población también boliviana, que ha estado bastante alerto y logró que esta idea de retomar el proyecto hidroeléctrico Rositas en este gobierno de transición cambiara un poco de perspectivas, pero de manera disimulada ha seguido y sigue, diría, con la intención de en algún momento activar, ¿no? Han estado hablando, por ejemplo, de que este proyecto ya no sería para generar electricidad, ¿no? Podría ser un proyecto para poder generar un sistema de riego. Entonces, pero sabemos que esa es una estrategia, ¿no? O sea, permítanme hacer este proyecto más pequeño, ¿no? Ya no va a ser tan dañino, pero a la larga, pues por ahí empiezan, ¿no? O sea, la idea es cómo dar el primer paso y seguir en su intención de prácticamente imponernos estos proyectos, ¿no? Entonces, está pasando en la región de Santa Cruz, se está agravando la situación del extractivismo. Vemos que el agronegocio está tomando mayor fuerza, mayor protagonismo, en la misma línea, en la misma estrategia que ha estado actuando el anterior gobierno. Esta forma de utilización a los sectores sociales más desfavorecidos, ¿no? La cooptación, la división, el prebendalismo. Hace un par de días atrás se ha acordado un acuerdo con los empresarios del agronegocio del departamento de Santa Cruz y una porción de la representación de los pueblos indígenas en la CIDOC. Eso ha generado muchas repercusiones, sobre todo negativas, de sectores y de los pueblos indígenas, también de la sociedad civil, por supuesto, porque con palabras bastante suaves, interesantes, de supuestamente un trabajo coordinado, se intenta hacer creer a los pueblos indígenas de que estos acuerdos nos van a permitir mejorar condiciones de vida. Entonces, la situación no ha cambiado, repito, en absoluto. Los proyectos y megaproyectos siguen en curso. La actividad minera es bastante gravitante en la Amazonía de Bolivia. Nuestros ríos están cada vez más invadidos por las empresas nacionales y las transnacionales, sobre todo empresas chinas.
El tema de la construcción de grandes infraestructuras, estas que se mencionan en particular en el documental Punta de Lanza, no tienen, digamos, posibilidad de frenarse. Ya está prácticamente inaugurado este puente Rurrenabaque-San Buenaventura. En algún momento van a darle paso a la continuidad del proyecto que va de Rurrenabaque pasando por Tumupasa y Xiamas, ¿no? En un primer tramo, y luego conectaría ya hacia Chivé, Cobija, ¿no? Eso es, de hecho, que sigue en plan. La construcción de las centrales hidroeléctricas está en la misma situación. En el pasado 14 de marzo, casi un 80%, casi el 90% de los pueblos que están representados en la mancomunidad, que son 17, nos hemos reunido en Rurrenabaque en ocasión al Día de Acción en contra de las hidroeléctricas, para pedirle al gobierno transitorio derogue, abrogue o anule el decreto supremo que da lugar al proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala. Pero no tuvimos ninguna respuesta, ¿no? O sea, más allá de algunas aseveraciones de altos dignatarios de Estado, de decir que este proyecto es inviable, que no tiene consistencia, no tenemos un documento fehaciente que sea creíble, que nos permita a los pueblos indígenas en resistencia respirar con más tranquilidad, ¿no? Por tanto, seguimos. Eso es importante, que nuestros hermanos en lucha, en resistencia, estemos conscientes de la gravedad al cual estamos siendo inducidos de manera muy estratégica. Prácticamente estamos ante una situación de amenaza latente, permanente. Los proyectos están tomando cada vez más relevancia. Los pueblos estamos amenazados de ser despojados de nuestros territorios. Y eso es una tremenda preocupación, ¿no? En el departamento de Beni, el año pasado se ha ido dando los primeros pasos, y este año se ha continuado con la aprobación de una ley departamental que está amparado en los decretos que han sido aprobados por el gobierno de Evo Morales, para cederle al agronegocio y a la ganadería otros 10 millones de hectáreas de territorios, que en gran parte son, pues, de pueblos indígenas, son áreas protegidas, y en el caso del Beni se nos quiere hacer creer de que estas áreas son pastizales, son áreas que no van a generar impactos, ¿no? Pero para quienes de alguna manera estamos al tanto y algo empapados con estos proyectos, sabemos que eso va a tener tremendo impacto en nuestros territorios, en la biodiversidad, en los recursos naturales. Eso podría comentarte, Marc, y bueno, a todos quienes nos están todavía siguiendo, y poder compartir esta tremenda preocupación que sufrimos los pueblos indígenas día a día en nuestros territorios. Micrófono, Marc. Tu micrófono, No te Marc, micrófono. Sí, decía, gracias Alex, y bueno, comentar que una de las propuestas de contenido de este documental es justamente el contrapeso que dan los pueblos indígenas a este tipo de proyectos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Adamo, por tu acompañamiento al pueblo Takana, en la Takana 2, que es una de las cosas que nos sorprendió mucho, ¿no? De cómo este pueblo se apoya mucho sobre el cultivo de castaña como una propuesta de desarrollo alternativo, ¿no? De manera que ellos tenían como un sentimiento de pertinencia al territorio muy arraigado por justamente esta propuesta económica, ¿no? De generar recursos a partir de la selva, ¿no?
¿Cómo se plantean los retos de cara al futuro de este tipo de actividad económica? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son, digamos, las dificultades? Y cómo sigue, digamos, esta actividad. Bien, gracias, Marc. Tal vez retomando solo el punto donde el compañero Alex plantea, es verdad, la situación económica tal vez los anima a algunos estados a tomar decisiones prematuras que faltan realmente socializarlas y consensuar. Esa es una de las políticas que muchos gobiernos les ha dado éxito. Sin embargo, y lo digo esto en el afán de que la zona amazónica de Bolivia ahora es parte de zonas de exploración petrolera. Y a tu pregunta, ¿es zona de explotación petrolera, pero en zona donde hay un sistema productivo propio del lugar, de la región? Lugares, para empezar, en Bolivia, se ingresa a este país más de 100 millones de dólares por haber ingresado castaña que mandamos a partes del mundo. Castaña que la recolectamos todas las comunidades del departamento de Pando, el norte de Beni, norte de La Paz, todas sus comunidades. Ese trabajo arduo, ese trabajo hormiga, no se podría hacer realidad si no hay una conservación de los bosques. Y ese es el punto. Hay sistemas productivos, entre otros, como el azaí. Y más allá del cuánto rédito otorga, es que estos productos son únicos a nivel mundial, porque son superalimentos. Y el mundo está ansioso de conseguir estos superalimentos porque pueden distribuirlos en diferentes partes, en diferentes alimentos. Esos detalles no son evaluados cuando se van a hacer un megaproyecto encima de otros sistemas productivos, formas de vida ya de 100 años. Porque antes se cosechaba la castaña y ahora se sigue produciendo y cosechando y comercializando la castaña. Y a eso hay que acotarle de que la zona amazónica se sustenta básicamente de la castaña. Eso les da educación, eso a ellos les permite construir sus escuelas, construir sus propios centros de salud, darse servicios básicos que el Estado no ha podido, por X o Z motivo, otorgarles, los cuales son derechos humanos. Y es por eso que es muy importante, nuevamente, la conservación de sus bosques de castaña frente a otros megaproyectos que pueden venir, que van en contraflecha al desarrollo de otros pueblos. Sin ánimo de extenderme más, en realidad, hoy por hoy, los pueblos indígenas tienen sus propias formas de subsistencia y que necesitarían el impulso más bien del Estado boliviano para poder ofertar productos sin necesidad de tumbar los bosques. Porque también hay que acotar de que el bosque de la Amazonía, tú lo tumbas, el próximo año tienes que tumbar más campo porque los suelos son ácidos cuando están a la intemperie con el sol. Lo mismo pasa con las cañas de azúcar. Si alguien quiere sembrar, va a tener una caña de azúcar, sí, pero no con la misma calidad que la que puedes tener en otras zonas
en otras zonas climáticas. Y eso tampoco es producción. Entonces hay productos propios de la región que necesitan ser impulsadas y son hoy por hoy los que mantienen su estilo de vida, su forma de vida, por la deficiencia de estos derechos insatisfechos porque no han sido tampoco cubiertos por el propio Estado boliviano. Y hay que decirlo, estamos frente a una decisión importante, porque el año pasado, y a esto voy, todos estos proyectos que han mostrado en el video denotan una singularidad. La mayoría van por la violación de los derechos a la consulta previa, libre e informada. Y es un derecho que lo han peleado por años, constitucionalizado en esta Constitución Política del Estado. Y mucho más cuando gracias a estos derechos se puede hablar de autonomía, desarrollo económico y pervivencia de los pueblos. Por ende, pero hay que denotar algo más. El pueblo amazónico, cualquiera que tú quieras, tiene un apego único al bosque, al monte, a los árboles, a la tierra. Tiene un apego único, porque ha nacido bajo un palo, como dicen algunos. Han nacido bajo un castaño. Pero otros compañeros con otra visión que no son propios del lugar, solo en su imaginación pueden creer que tumbando van a lograr a tener mayor productividad, lo cual está muy lejos de la realidad actual. Es muy preocupante hoy, sin embargo, una carretera que apunte sobre un parque, el Parque Madide, uno de el biodiverso del mundo entero. No estamos hablando de algo, es único el parque. Y sobre él, implantar una carretera debe revisarse. Proyectos petroleros deben revisarse. Y porque ¿quiénes son los que realmente quieren posicionarse en lugares estratégicos? No es por desarrollo, es por el territorio. Es lograr puntos específicos para el enclave y desarrollar otras actividades que no son apropiadas para la región. Yo creo que para cerrar el tema, los pueblos indígenas que ya tienen historia de contacto, están organizados y se pueden representar frente al Estado boliviano con su personería jurídica y demandar sus derechos. Ese es un beneficio que no lo tienen otros pueblos indígenas que viven en el campo. Y eso son los pueblos en aislamiento voluntario. Y vuelvo al tema porque la consulta previa, el uso del derecho, no se les está exigiendo ni se les está impidiendo a nadie. El desarrollo es en base a normas, a leyes, un contrato que hemos firmado y se llama Constitución Política del Estado. Y el cumplimiento de ese contrato mantendrá a todos los firmantes o los bolivianos en armonía. Y ahí está el secreto, el cumplimiento de la normativa en Bolivia. Y eso pasa por la consulta previa a los dueños del territorio. No a las dirigencias, no a las altas esferas, no, a los dueños de los territorios. Creo yo que hay una diferencia entre Bolivia del 2019 a la actual Bolivia, mayo de 2020, me temo decirlo, pero
no estamos viendo buenos cambios. Y por ende, yo planteo lo siguiente: las medidas de fondo que son económicas para el desarrollo de este país no pueden ser atendidas por un Estado que está a meses de pasarle la posta al nuevo gobierno estatal, porque está comprometiendo al próximo gobierno, quien va a tener que lidiar con estas problemáticas. Eso, por responsabilidad, el Estado lo debe entender. Y ahí pueden poner cualquier tema, cualquier sistema productivo que quieran meter, pero en este momento queremos pensar de que el Estado transitorio entienda esa situación. Bueno, por ahora lo dejamos hasta ahí. Bien, Adamo, muchas gracias por tus comentarios. Estamos viendo que en el chat hay varios comentarios. Para alternar a la pregunta, porque tienes una pregunta para vos, Adamo, pero para alternar saltaremos y luego la retomaremos. Hay una pregunta de Daniel que dice: ¿cómo podemos ayudar desde las ciudades capitales? Entonces te la traslado a Alex, si quisieras contestar, y después al resto de participantes. Ok, ahora sí tengo el audio. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Sí, estaba interactuando con los amigos que aún nos siguen vía este webinar y dando justamente respuestas de agradecimiento. Y considero de que las ciudades, las grandes urbes, pues son claves, ¿no? En cómo esparcir estas grandes preocupaciones que tenemos los pueblos indígenas. O sea, cómo desde las ciudades se puede ayudar. O sea, creo que la ayuda más que material es una ayuda inmaterial, ¿no? Es la acción de cómo hacemos que estas problemáticas socioambientales que se están dando en distintas regiones de nuestro país sean conocidas en las ciudades capitales. Y cómo estas problemáticas socioambientales, llámese mega hidroeléctricas, minería, agronegocio, la apertura de grandes infraestructuras, carreteras, puede afectarles directamente en su vida diaria, ¿no? Entonces, consideramos de que desde las ciudades se necesita socializar mucho más estos temas, ver cómo se organizan en los barrios, ¿no? En esos grupos de trabajos, o algunos que pertenecen a las entidades académicas, algunos que tienen apego hacia los medios de comunicación. Tenemos que también usar nuestras propias redes sociales para poder llegar a mayor número de personas, de instituciones. Esto yo creo que es la ayuda que se puede ir ya nomás gestando. Empezar a generar más conversatorios, más información, más investigación, hablar sobre estos temas con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las personas mayores. En realidad esto es un tema que tiene que llamarnos a la autoconvocatoria a todos y todas, no solo a los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas nos cuesta bastante poder llegar hacia las ciudades capitales, poder hacer las denuncias, poder llegar a los medios de comunicación, poder trasladarnos hasta estos centros urbanos, ¿no? Y quienes estamos haciendo esos esfuerzos de aunar o contar con recursos,
lo hacemos de manera limitada, ¿no? No estamos permanentemente en centros donde hay posibilidades de amplificar estas luchas. Pero creo que desde el acompañamiento y la actuación decidida que se puede hacer desde las grandes ciudades, vamos a lograr cambiar de dirección. La idea, hermanos y hermanas, es lograr de que estos temas lleguen a la mayor cantidad de oídos posibles, se llegue a conocer. ¿Cuántos saben del proyecto IRSA-Cociplán? ¿Cuántos saben de qué está pasando en los territorios de pueblos indígenas, en las áreas protegidas? ¿Cuántos saben de que en el norte del departamento de La Paz se ha instalado una gran fábrica de azúcar, EASBA, y que está generando ya una deforestación de nuestros bosques en mejor estado de conservación, y que eso está repercutiendo en la caza indiscriminada, por ejemplo, de animales silvestres? O sea, estos temas necesitamos hacer que se escuche, que se conozca. Hay una necesidad de ayuda material, económica para nuestros pueblos, para poder movilizarnos, para poder defender nuestros territorios, sí. Pero hay una gran necesidad de algo que es inmaterial. Y eso es prácticamente voluntad y decisión para poder hacer que estas problemáticas lleguen al oído de todos y nos pueda permitir autoconvocarnos en movilizaciones, que tenemos que ser creativos, inteligentes, porque tenemos que ver nuevas formas de protesta, de hacernos escuchar. Peor aún ante esta situación que vivimos de confinamiento, de aislamiento, de acuartelamiento. Tenemos que encontrar otros mecanismos y otros medios, como estos, por ejemplo. Usar la tecnología, usar medios creativos distintos para poder calar fuerte en quienes toman decisiones. Eso es lo que podría comentar Marc. Bien, muchas gracias, Alex. Y sí, rescatar un poco estos lazos de solidaridad que se entretejen, ¿no? A veces con la ciudad. Por ejemplo, lo que fue también un poco la marcha del Tipnis, ¿no? Que digamos, yo creo que fue un momento histórico en Bolivia en que las ciudades se volcaron a solidarizarse con los pueblos indígenas, ¿no? Los cuales de alguna manera normalmente se habían ninguneado, ¿no? Y por una vez, digamos, el tema indígena creo que salió a la palestra, ¿no? Y se ha quedado, ¿no? En forma de algunos colectivos autónomos, etcétera, que están apoyando a estas reivindicaciones. Bueno, hay una pregunta de Paloma dirigida a Damo que pregunta justamente sobre si puedes actualizar un poco el tema de las actividades petroleras en el territorio Tacana a través del bloque Nueva Esperanza. No sé si el famoso pozo Copoazú se ha empezado a construir o cómo está la cosa por ahí. Bien, gracias Paloma por tu pregunta. Y una de las cosas que está en cuestionamiento es el proyecto del pozo Copoazú, el cual entendemos que tiene un avance administrativo por el Estado, pero está paralizado. Pero los papeles ya están. También están que el proyecto petrolero en realidad estaba propuesto para este año pasado, el 2019, pero uno de los grandes anuncios que iba a desarrollar el expresidente Evo Morales, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahora a la fecha, no sé cómo podría avanzar el pueblo, o digo, el yacimientos petrolíferos, cuando a 5 meses, 14 años de Evo, 5 meses de la señora Yanine como presidente,
y ha habido 11 cabezas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, 8 salpicadas por temas de corrupción y la institucionalidad, la gran ausente. Eso hasta el 8 de mayo de este año. Y es preocupante, porque los años de bonanza, es decir, no importa cuánto podamos, en el entendido de que no importa cuánto extraigamos de un territorio u otro, los fondos, el manejo, la administración, las políticas, no siempre están dirigidas a devolver o darle lo que tanto se espera. Pero la carga de la mochila del desastre ambiental, ese sí no desaparece en los territorios. Ese se queda. Las bonanzas no existen, pero sí las mochilas, las cargas. Con decirles que un ejemplo sencillo está en Ecuador. Solo con la fuga de pozos petroleros han inundado hectáreas y hectáreas con petróleo. Imaginemos que algo similar pase en un pozo petrolero en una zona castañera del norte de este país. Sin duda va a quitar de entrada la certificación de castaña orgánica. Mercados europeos, de entender esto, le van a cerrar. Entonces, por eso que es importante que los pueblos indígenas, hoy por hoy, como la Tacana, se organizan y plantean una propuesta ante el Estado y ante estas megaobras. Y prueba de ello que en la Tacana ahora se encuentra de alguna manera capacitada en atender este tipo de temas con monitoreo, con capacidades propias de los vivientes del lugar. ¿Para qué? Para hacer algo tan básico como el cumplimiento de la ley en este país. Y eso está normado también. Pero cuando me preguntan si será una gran promesa, compañeros, a las ciudades habría que preguntarles si ellos ven que es una gran promesa, si ellos ven resultados en sus barrios. Habría que preguntarles, a ver, trasladémosle la pregunta. Después de 20 años, es más, de 20 años de democracia, ¿vemos resultados en nuestros barrios? ¿Vemos resultados en nuestras zonas? ¿Tenemos un sistema de salud? ¿Tenemos algo para enfrentar estos temas únicos como el COVID actualmente? ¿Tenemos una educación, un sistema educativo al alcance de cada uno de los bolsillos de cada boliviano? Hay muchos cuestionamientos con los cuales sin duda tienen que ser rebatidos. Y hoy yo planteo de que todos y cada uno de estos temas, incluyendo los temas que actualmente quieren plantear los señores agroindustriales, deben ser discutidos, porque es necesario que Bolivia se dé cuenta de qué tipo de Bolivia quiere construir, y no al calor de una promesa electoral, apostar lo único que tenemos, bosques en pie que producen, dan vida, dan muchos beneficios y que las ciudades también gozan de esos beneficios económicos y ambientales. Yo quiero terminar y en realidad cerrar esta parte con una nota de un compañero que dice, bueno, Paul Crutzen en el 2001 ya había puesto la pregunta, ¿la actividad humana puede haber dado paso a una nueva era geológica? Y el año 2019, a mediados, los estudios científicos decían que habíamos entrado en una sexta
oleada de extinción masiva de especies, y entre ellas el ser humano. Y las ciudades deben discutir realmente qué es lo que necesitamos realmente como desarrollo, qué entendemos como desarrollo. Si las políticas del Estado van dirigidas hacia las necesidades de sus ciudadanos o a qué necesidades estamos cubriendo. Ese tipo de discusión debemos ponerlos en la mesa, debemos discutirlo, pero sin duda con un Estado de gobierno que vaya a ser responsable con estas medidas. Ese es y los pueblos indígenas están, yo creo, en la medida de lo posible, tratando de acercarse a discutir estos temas con el Estado. Pero mientras no haya el acercamiento, es imposible creerlo, pero en un sistema nacional donde una cuarentena actual se plantea para todos los bolivianos, no se plantea la necesidad y la alta vulnerabilidad de los pueblos indígenas en sus comunidades que no tienen ni condiciones de servicios de salud, a veces no tienen un enfermero, y quieren que tengan, y sí tenemos el derecho de ingresar a sus territorios a extraer lo que a ellos los mantiene con vida. Hoy es un buen momento para discutir, y lo vuelvo a recalcar, hay que discutir mucho sobre esto, y es el consenso el único que nos va a llevar a forjar un país real. Si no, hay otros ejemplos que ya no quiero decirlos ahora. Sin embargo, yo con eso quiero quedarme, y finalmente tal vez los pueblos en aislamiento en este momento no son los únicos en Bolivia. Toda la Amazonía en América Latina tiene más de 180 registros actuales de pueblos en aislamiento voluntario, los cuales están siendo amenazados cuando no se toman en cuenta los proyectos, o los grandes proyectos, no toman en cuenta estos temas, y los cuales están reconocidos en las normas internacionales, en nuestra propia Constitución, y que también tienen el derecho a la vida. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Adamo. A ver, hay una pregunta aquí de Óscar Daza que creo que quiere intervenir referente a alguno de los temas tratados, así que le daremos, no sé si me puedes ayudar, Ros, en moderar esto para darle voz. Ya tiene voz, tiene que habilitar su micrófono, por favor. De acuerdo. Oscar. Oscar, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Bueno, yo quería, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, primero remarcar que es súper interesante la dinámica que se genera a través de esta manera de comunicarse y de plantear problemas, ¿no? Estamos en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿ya? Y estamos hablando en este momento del tema de la Amazonía, pero también quería remarcarles a ustedes que respecto a las problemáticas ambientales en general, ¿ya? Así como ustedes en su región específicamente están teniendo situaciones complejas y golpes, digamos, aquí en la ciudad también nosotros estamos viviendo lo mismo, que es el tema, por ejemplo, en el caso de los transgénicos, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque... ¿Hola? Hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando hablaba a Alex respecto a la necesidad del apoyo en las ciudades en temas de difusión sobre la temática, creo que la cosa tendría que ir un poquito más allá y tratar de tener estrategias conjuntas y paralelas. Es decir, crear una red de movimiento de comunicación que toquemos temáticas, pero paralelamente con una coordinación.
Es decir, que no, que si en la Amazonía están reclamando algo, nosotros acá en la ciudad también lo vamos a reclamar. El otro día había un debate sobre transgénicos, habían 300 personas, ¿ya? Así en un web como el que estamos pasando ahora, ¿ya? Y habían como 20, 30 instituciones que estaban ahí con su logo, o sea, apoyando. Es decir, ahora, no es lo mismo ya tener una estrategia individual en cada lugar y buscar el apoyo que cuando uno de las regiones o de los puntos necesite, al mismo tiempo tenemos que reaccionar en todo el territorio nacional, ya sea en tierras bajas, en tierras altas, en las ciudades, ¿no? O sea, paralelamente tratar de coordinar estos movimientos, porque, o sea, es decir, la temática ambiental ahorita estamos en un momento en que seríamos tontos si no aprovechamos, ¿no? Más o menos yo quería decir eso. Y obviamente tratar de ver una estrategia por áreas también. O sea, un área es el área económica, otra es el área específicamente ambiental, estrategias diferentes por áreas, ¿no? Otro que hablaban, por ejemplo, de la cantidad de recursos económicos que entra por la castaña, ¿no? Paralelamente, ese es un discurso económico, pero paralelamente, si ustedes van a lanzar un discurso económico respecto a la castaña, nosotros en la ciudad podemos lanzar un discurso económico respecto a los transgénicos. Es decir, al mismo tiempo los dos mensajes, pero bajo una misma temática y paralelamente para lograr esa cohesión. Bueno, esa era mi sugerencia. De acuerdo. Muchas gracias, Óscar, por tus aportaciones. Bueno, no sé si hay algún otro participante que quiera realizar alguna pregunta. Veo que hay una mano levantada, pero no entiendo muy bien si ya está formulado. Entiendo que es Johans que quiere realizar una pregunta. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, sí, Johans, mi georreferencia es La Paz, Bolivia. Bueno, soy estudiante de la carrera de antropología en la Universidad Mayor de San Andrés, ya por egresar como antropólogo. Y precisamente vengo investigando en pregrado sobre el tema de la Amazonía, y uno de mis intereses grandes es el tema del Chaco y precisamente el tema de medio ambiente. Agradecer el video es muy instructivo, es muy pedagógico en términos políticos, de discurso político, ¿no? Y es bueno entrar en este lenguaje de imágenes a partir del arte y agradecer a Alex. Alex mencionó algo bien importante desde la perspectiva de que a veces nosotras y nosotros los investigadores tratamos de tomar la palabra del otro en un intento de reivindicar discursos políticos, en un intento de ser integracionistas desde el aspecto telúrico, cuando en realidad la voz la tienen quienes están viviendo esta circunstancia, ¿no? Y lastimosamente la política de la razón en la cual estamos atravesando toda Latinoamérica, porque esta política de la razón anuncia, como lo había dicho un compañero igual en las intervenciones, hemos cambiado en un momento en que la humanidad ha intervenido tanto en el medio ambiente. Muchos le dicen el antropoceno, es un cambio, es una nueva figura del tiempo que estamos atravesando. Mario Bleiser, un antropólogo argentino, también habla de las ontopolíticas, ¿no? Como las políticas, no podemos entender la política de los otros cuerpos, ¿no? No quiero ser muy posmoderno en mis palabras, pero gracias al CEDIF también por abrir estos espacios. Yo me enteré por el Facebook, ¿no? Y es precisamente poder mostrar, Dana Haraway lo dice esto también, poder mostrar de que existimos personas, seres humanos,
que buscamos otro tipo de política, y no es la política de la razón, de las necropolíticas o de las tanatopolíticas, sino es aprender a escuchar la no ciencia. Somos muy científicos, y desde esa perspectiva pues estamos atravesando esta crisis, ¿no? Esta crisis de encerramiento social, esta crisis que estamos viviendo en nuestros cuerpos, ¿no? Cuando la mirada de la Amazonía y del Chaco, desde el cuerpo se practica otro tipo de políticas, ¿no? No hay que apartarse del Estado, no hay que apartarse del Estado, lo dijo Rita Segato, igual una antropóloga argentina, no hay que apartarse del Estado, más bien hay que reconfigurar el Estado, ¿no? No quiero ser tampoco con esto ofensivo, pero la historia del Estado no es la historia de las mujeres, ¿no? Entonces esto quiere decir que la historia que estamos atravesando es una historia muy marcada desde lo masculinocéntrico, desde la perspectiva del hombre, y es muy distinta la política que se tiene, el hacer política desde la perspectiva de los cuerpos amazónicos o los cuerpos andinos, que es muy distinta y muy diferente, ¿no? Agradecer, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este aporte. En lo que gusten, yo estoy para poder apoyar también. Estoy todavía en pregrado, pero ya en unos meses ya obtengo bueno, eso que la academia te exige, ¿no? Esas diplomacias que al final y al cabo no son muy determinantes, sino es el poder ser un buen ser humano y también aportar a lo no humano, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Johans. Vamos a ir cerrando ya este seminario porque llevamos unas horas. Informarles que aquí el servidor son ahora las 2:30 de la madrugada, ¿eh? Y como no hay ningún tipo de singani a la vista, estamos manteniendo el cuerpo así como podemos. Entonces, no sé si algún otro de los panelistas quiere decir algunas últimas palabras. Por ahí el compañero Uri, que luce un buen peinado, que ha sido expresamente realizado para esta ocasión. Yo también me he peluqueado un poquito, aunque no se note. Y bueno, yo quería decir que aprovechen estos 5 días que va a estar abierto el documental, se lo pueden descargar y piratear, no tengan ningún tipo de vergüenza en hacerlo. Y luego lo vamos a cerrar porque estamos intentando que tenga incidencia en festivales y cadenas de televisión, etcétera, y es algo que un poco exigen un poco. Pero teníamos esta prisa de querer que este documental llegue a Bolivia y estaremos muy encantados de si cuando nos desconfinen se puedan hacer presentaciones, etcétera, o cualquier tipo de persona que solicite el material se lo podemos enviar. Adelante, Alex. No, Marc, pues sí, ciertamente son varias horas y por suerte todavía nos siguen algunos amigos, amigas a través de este webinar, pero seguramente podrán vernos también si este material se queda grabado posteriormente, ¿no? Yo creo es importante lo que acabas de señalar, de que este documental está al acceso libre por los próximos días hasta el 25 de mayo. Ojalá en estos días puedan algunas organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de pueblos indígenas, puedan recabar este material. Me gustaría a mí que este material se proyecte en algunas ciudades, en las casas superiores de estudios, estas instituciones como el CEDIT. Espero que pueda también organizar, no sé, hay ahora maneras tal vez de poder resumir, porque 1 hora y 10 minutos es bastante largo, sabemos, pero quizás extraer algunas partes más importantes del documental para que a través de estos medios pueda llegar
porque por ahora no podemos ir a una sala cinematográfica y estar con 100, 200 o 300 personas, pero veamos qué formas, qué maneras, qué medios tenemos para que esto se siga conociendo, se siga difundiendo. Es muy importante que se despierte mayor conciencia posible. Este es el gran desafío que tenemos. Las empresas, los gobiernos no van a cesar en su pretensión de arrebatarnos toda nuestra riqueza natural y cultural. Y Bolivia es de los pocos países en el mundo que aún tiene esa posibilidad y diría ese orgullo de ser reconocido como un país megadiverso. Decía Adamo, el Maridi es una de las áreas protegidas más biodiversas del planeta, ¿no? Y eso es para nosotros un enorme tesoro, no tiene un valor, pero no estamos preocupados porque se ciernen amenazas, ¿no? De actividad minera, petrolera, carreteras, narcotráfico, avasallamiento de tierras, explotación maderera ilegal, por supuesto, y eso es algo que puede hacer que en corto tiempo perdamos nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Nada más, Mar, agradecido contigo, con Uri, con el CEDID y Adamo, y sabemos que ha habido mucha gente detrás de este documental, este material. Gracias por hacer este tipo de documentales que reflexionan, ¿no? Tienen ese contenido de análisis, de reflexión profunda sobre la problemática que estamos viviendo los pueblos indígenas en la Amazonía. Gracias, Mar. Muchas gracias. Bueno, no sé si Ros, ¿quieres cerrar el acto? Bueno, cierro con lo mismo. Nuevamente pedirles a todos disculpas, sobre todo al equipo, por los problemas técnicos. Invitarles a todas y a todos a aprovechar la generosidad y la oportunidad de poder compartir el documental con otras personas, ya que se puede descargar de internet, si su internet funciona mejor que el mío. Y darle las gracias a Marc por compartir el documental, a Alex y a Adamo por la claridad con la que siempre hablan y nos comparten sus resistencias y nos hacen partícipes de ellas. Y bueno, buenas noches a todos y gracias. Vale, hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.